tardes a todos, les damos la bienvenida. Está presente en forma presencial la diputada Paulina Núñez y están en forma telemática el diputado Gabriel Boric, el diputado Tomás Hitch, el diputado René Zafirio y la diputada Camila Flores. Bienvenidos todos. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la sesión de hoy. Tenemos urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos: crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, la reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños en infraestructura crítica, y también se agregó suma un proyecto que antes la tenía simple, que es modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia. También debo observar, a propósito de este proyecto, que también figura en cuenta una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo a este proyecto que sanciona la inobservancia de aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia. Hemos recibido oficio de la Corte Suprema por el cual remite informe del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto a los delitos contra el orden socioeconómico que indica. El correo electrónico también del Consejo para la Transparencia, por el cual el señor presidente del Consejo no podrá participar el día de hoy. En todo caso, él hace presente que envió su posición respecto al proyecto por escrito a mediados de abril, y en cuya virtud estima que la iniciativa va en la línea correcta. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Le damos la bienvenida también al diputado Gonzalo Fonsalía, que se incorpora presencialmente. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Muy bien. Ahí vamos a tomar la determinación al final de la sesión, cómo vamos a ordenar la tabla para la próxima semana. Pero efectivamente el gobierno le ha colocado suma urgencia al proyecto de sanción a inobservancia de medidas de aislamiento y además introdujo una indicación. Así que bien podríamos, si les parece, el martes de la próxima semana dejar ese día para terminar de despachar ese proyecto. El martes de la próxima semana, señor secretario, ¿le parece? Perfecto. Ya. Perfecto, presidente. ¿Le parece al resto de la comisión? Vamos a dejarlo ¿Y se entonces. vota, presidente? Sí, y se vota. ¿Se acuerda así, a la campanita? No, él mismo. Lo que pasa, diputado Fonsalía, como explicábamos, el Ejecutivo le elevó la urgencia a suma urgencia y además introdujo una indicación. Que no sé si la conversaron con usted, que uno lo autor del proyecto, pero muy bien. Pero la idea es verlo el martes de la próxima semana. Le damos la bienvenida también al diputado Coloma, que se incorpora presencialmente a esta comisión. Bueno, la presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de reforma que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para eliminar las votaciones secretas. Boletines número 12.495-7. Se invitará al efecto a los constitucionalistas que propongan los señores diputados y al presidente del Consejo de la Transparencia. Bueno, tal como ha dicho el señor secretario, el presidente del Consejo de la Transparencia se excusó, pero ya hizo llegar su informe por escrito, que en general es un informe favorable al proyecto. Me refiero al informe del Consejo de la Transparencia. Señor secretario, a ver, para que vayamos ordenando, sí. Entiendo que se hacen llegar algunas indicaciones. Sí.
Exactamente, señor presidente. Tenemos indicaciones presentadas por el señor Boric, como también por la señora Paulina Núñez y don Gonzalo Fuenzalida. Las indicaciones presentadas van, pueden tener algunas diferencias, pero van en el sentido de mantener en el reglamento de la Cámara la votación secreta, en la disposición pertinente la mantienen, pero elimina todo el secreto de lo que es la elección, tanto de la mesa, como el señor Boris también apunta a eliminar el secreto de la censura de las autoridades administrativas de la Cámara. En cambio, en el caso del proyecto propiamente tal, el proyecto elimina la votación secreta en todas sus manifestaciones en el reglamento. Y las indicaciones, como acabo de señalar, apuntan a lo que es elección y en eso coinciden el señor Boris con el señor Núñez y don Gonzalo Fuenzalida, y también el señor Boris agrega que se suprime el secreto, digamos, en lo que es la censura de las autoridades de la Cámara. Y tenemos las indicaciones, señor presidente, y por lo tanto, cuando usted lo disponga, se puede ir discutiendo cada una de las disposiciones o números del artículo único con sus respectivas indicaciones. Bueno, si les parece, vamos haciendo lectura, señor secretario, del proyecto y del contenido de las indicaciones y las vamos discutiendo. Sí. Perfecto, señor presidente. Mire, en la primera norma que se modifica del reglamento del artículo 45, la actual norma establece que la Cámara elige su mesa por mayoría absoluta en votación secreta. Son los 3 cargos, que aquí los explica cuáles son, y ellos constituirán la mesa de la Cámara de Diputados. El proyecto lo que hace es suprimir en esta norma la referencia a votación secreta, de tal manera que la elección pasa a ser una elección pública y conocida. El señor Boric, respecto a esta norma, si bien mantiene la idea del proyecto en el sentido de que la votación de la mesa sea secreta, el señor Boric lo que hace es reemplazar el inciso primero, mantiene que la Cámara elegirá por mayoría absoluta y votación pública, que la explicita, en este caso la explicita, un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. En ese sentido sigue igual que lo que es actualmente el reglamento. Ellos constituirán la mesa de la Cámara de Diputados y agrega: esta votación se realizará mediante cédula nominativa en la forma que disponga la Secretaría General, debiendo votar en cada cargo por el candidato o la candidata que se estime pertinente. Esta es lo que señala el señor Boric. Yo, viendo las indicaciones presentadas por los señores la señora Núñez y el señor Fuenzalida, ellos, esta parte, que es el rol del secretario general, la desarrollan más adelante con mayor detalle, pero el señor Boris lo que hace es, en términos generales, en la forma que disponga la Secretaría General. Eso sería, señor presidente. Muy bien, le ofrezco la palabra a los autores de las indicaciones, si les parece, y obviamente a todos los diputados y diputadas que quieran participar en esta discusión. Diputado Gabriel Boric, usted tiene la palabra en primer lugar. Gracias, presidente. Primero, hay un ruido insoportable, como si alguien estuviera barriendo con el micrófono el polvo de la sesión, no sé. Sí, ojalá se pudiera parar. Ahí paró. Respecto a la indicación, en particular, el único objetivo es simplificar el proceso, que la votación, tal como decía el presidente, que la votación sea pública y entregar los detalles a la mesa. Que no nos pongamos nosotros a revisar cada aspecto ínfimo de los detalles, porque eso creo que demoraría más la tramitación y por lo tanto lo que se pretende es hacer efectivo que este sea público y relegar los detalles a la mesa. No es más que eso. Gracias. Diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. O sea, lo que estamos haciendo en el proyecto de ley es suprimir votación secreta y, por lo tanto, si no es secreta, es pública. Entonces,
sinceramente, sin ánimo de rechazarla, sino que no entiendo el objetivo de la indicación. ¿Asegurarnos que a nadie se le ocurra una tercera opción? O esperé que hablara el diputado Boric, pero con la explicación no la entiendo sinceramente. Asegurarnos que quede por escrito. O sea, Claro, lo que propone la indicación. Diputado Boric, aclárelo usted mismo, por favor. No, lo que pasa es que muchas veces los parlamentarios se ponen ingeniosos, nos ponemos ingeniosos, para buscar fórmulas intermedias y aparece el tercerismo, digamos, en el tercerismo procedimental para buscar fórmulas que finalmente terminen evadiendo el espíritu de la norma. Entonces, por eso me pareció que era mejor dejarlo explícito en el articulado. No tiene mayor ciencia que esa. Yo confío en la buena fe de la comisión, hemos trabajado en la comisión, pero creo que, dado que esto es una ley para el futuro, no sabemos cómo se viene, es mejor ser explícito en la norma. Muy bien. Gracias, diputado Boric. Diputado Gonzalo Fuenzalía. Yo también creo que es importante señalar la palabra votación pública, porque puede pasar que los comités tomen un acuerdo y la quieran hacer secreta. Entonces yo sería bastante explícito en señalar que es pública. O sea, ningún acuerdo, ninguna votación en sala o cualquier otra creatividad legislativa que aparezca. El reglamento es muy claro que es pública y por mayoría absoluta, y la cédula nominativa me parece bien también porque tampoco es entrar al voto particular de cada uno, sino que queda público su voto si es que después en el acta se quiere consultar. Muy bien, gracias, diputado Fuenzalía. ¿Hay alguna opinión distinta de parte de los miembros de la comisión? El diputado Tomás Hitch está pidiendo la palabra. Diputado Hitch. Gracias, presidente. No tengo una opinión distinta, pero quiero pedir un favor o saber si hay en algo no estoy bien. ¿Cómo podemos tener las indicaciones? ¿Es posible, por ejemplo, que el secretario las envíe en este momento por la lista de WhatsApp que tenemos de la comisión? Esta y otras eventuales indicaciones que hay. Sí, por correo. Sí, se habían enviado por correo, diputado, pero no hay ningún problema, se las van a enviar nuevamente. Por mientras le damos la palabra al diputado Jorge Alessandri. Sobre el mismo punto que preguntaba el diputado Hirsch, nosotros tenemos acceso, presidente, al escritorio digital, ahora en forma remota. Así que puede entrar ahí y meterse a Comisión de Constitución y ver todas las indicaciones en su mismo computador. Así es, ahí está el comparado. Exactamente. Gracias, diputado Alessandri. Pero de todas maneras se la van a volver a enviar para que lo tenga a la vista, porque probablemente tiene que seguir por el computador la sesión telemática. ¿Usted quería hacer una acotación, diputado Fuenzalía? Quería preguntarle al secretario, ¿qué entiende el reglamento? No conozco, estoy conociendo el reglamento. ¿Qué entiende el reglamento como periodo legislativo? ¿Es año a año? ¿O son periodos legislativos, se entienden los 4 años? Sí. ¿4 años? Sí. Porque según lo que dice el reglamento en este inciso segundo, dice la mesa así elegida obrará en sus funciones hasta el término del periodo legislativo. Sí. Renuncian todos los años. Sí. Perfecto. Lo que hacen pero se entiende que es sí. 4 años periodo legislativo. Ya. Lo o sea, que si no renunciaran... Seguiría. Bueno, y Gabriel Valdés en el Senado. Don Gabriel Valdés fue presidente del Senado los 4 años, el gobierno del presidente Elwin. Nunca renunció. Y en una mesa integrada está, entiendo, Arturo Alessandri o Beltrán Urenda. Sí. Sí. Bueno, ¿hay alguna opinión distinta? Yo creo que bueno, la indicación del diputado Boric genera bastante acuerdo en cuanto a que tiene que ser expresa la mención a que la votación será
pública. No sé si alguien quiere fundamentar una opinión en contra para darle la palabra. Diputado Jorge Alessandri. Más allá de la indicación, presidente, que pueden ir en el sentido correcto, yo en las sesiones anteriores argumenté por qué estaba en contra de levantar el secreto para la votación de mesa y para la votación de censura de las altas autoridades de la Cámara por los argumentos que ya di en esta comisión. Por tanto, no estoy de acuerdo con el proyecto. Sí creo que todas las votaciones tienen que ser públicas, excepto esta, por ejemplo, para elegir la mesa, y aquella que censura al secretario general y a las dos autoridades más importantes de la Cámara. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Los diputados que están operando de forma telemática se están quejando que les llega un ruido extraño, para que puedan ver de qué se trata. Muy bien. Si les parece, podemos votar el artículo con la indicación. Señor secretario. Sí, hagamos una cosa. Como el diputado de la Vaca está todavía en la sala, no habrá incidente, facultémoslo para después agregar su voto. Ya, muy bien. Que se descomplique y lo esperamos. Ya, entonces, señor presidente. No sé, ahora va a tomar la votación. Sí. No, la unanimidad era para permitir que el diputado de la Vaca pudiera votar después, pero va a tomar la votación 1 a 1 por artículo. Sí. Entonces, señor presidente, en votación el artículo único en su numeral 1 con la indicación del señor Boric, ¿no? Que es la que está aquí en la columna de la izquierda, y que tal vez para los diputados que se han incorporado en la online, digamos, podemos leerlo, presidente. Sí, claro. Que dice, la Cámara elegirá por mayoría absoluta y en votación pública un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Ellos constituirán la mesa de la Cámara de Diputados. En este sentido, la indicación se mantiene fiel a lo que es el reglamento actualmente, y lo único que hace es dejar claro que la votación es pública, lo explicita. Y agrega que esta votación se realizará mediante cédula nominativa en la forma que disponga la Secretaría General, debiendo votar en cada cargo por el candidato o la candidata que se estime pertinente. Esa es la redacción de la indicación del señor Boris, y como se ha dispuesto, se votará entonces el numeral con la indicación que acabo de leer. Señor Alessandri. Señor Alessandri, en contra. El señor Boric, a favor. ¿Cierto? Levantó su mano a favor. Señor Coloma. Presidente, yo voy a fundamentar mi voto. Yo voy a votar en contra de esta iniciativa. Creo que además, en el periodo en que estamos viviendo, en términos de la pandemia, la crisis que tenemos, estar sesionando en la Comisión de Constitución para resolver un problema político de la oposición es probablemente lo más lejano que tenemos a aplicar sentido común para solucionar los problemas de la gente. Si alguien me dice que para la gente es primordial cambiar la forma de votación de la presidencia de la Cámara de Diputados, lo valoraría, pero evidentemente aquí lo único que hay es un interés político de resolver un problema político que se le generó por la incapacidad de ponerse de acuerdo en el candidato a presidente y a primera vicepresidenta de la corporación. Entonces, honestamente, creo que el día de mañana, cuando se evalúe lo que estamos votando hoy día, las circunstancias en las que se votó y el sentido real del proyecto, va a ser no solo rechazado, sino que va a ser observado con incredulidad, que hemos dedicado, no sé si 3 o 4 sesiones de la Comisión de Constitución a solucionarle un problema político a la ex nueva mayoría que para estos efectos opera en conjunto con el Frente Amplio. Yo por eso rechazo, presidente. El señor Coloma vota entonces en contra de esta norma. Señor Cruzcoque no está. ¿Está? Sí, señor Cruzcoque, por favor. No está presente, ¿lo dejamos para el final? Sí, claro. Lo dejamos para el final. Está virtualmente, pero no está escuchando presente. Entonces, señor Cruzcoque, lo dejamos para el final de la votación. La señora Camila Flores.
Quiere la palabra la señora Camila. Por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretario. Yo voy a votar abstención en el proyecto, igual como lo voté en general. Quiero fundamentar el por qué. Me parece que el minuto en el que estamos debatiendo este proyecto es un minuto poco favorable. Me parece que, insisto, hay otros temas que son bastante más urgentes. Le hemos dedicado, bastantes sesiones, comisiones a tratar otros temas. Me parece que ese es el camino correcto. Yo creo que esta es una cuestión que honestamente nos preocupa a los que estamos metidos en política y particularmente a los parlamentarios, no a los ciudadanos. Por lo tanto, presidente, yo manifiesto mi voto de abstención. Abstención, la señora Camila Flores. Don Gonzalo. Presidente, yo creo que la votación es secreta. En algunos casos es importante mantenerla, sobre todo cuando comprometen la seguridad nacional y el interés público, pero creo que en elecciones de representación de una corporación entre personas que tenemos un cargo público, no podemos tener secreto ni guardar resguardo de repente nuestras opiniones, nuestra voluntad de quien presida. Y por lo cual creo que siempre la ciudadanía, sea cuando sea, y en el momento que estemos, nos va a pedir siempre transparencia, publicidad en lo que hacemos. Y esto va a quizás eliminar el último subterfugio secreto que hay en esta corporación, porque todo está publicado hoy día, todo se sabe. Y también las votaciones de la mesa y de otras personas que dirijan las comisiones tienen que ser públicas. Así que yo, como voté en general a favor, aquí también votaré a favor de esta indicación del diputado Boric. A favor, señor Fuenzalida. Señor Gutiérrez no está, ¿cierto? No está. Señor Tomás Hirsch, quiere hablar. Adelante, diputado. Gracias, hay que hacer unos gestos raros aquí cuando uno quiere hablar. En primer lugar, presidente, no puedo dejar de llamarme la atención el comentario del diputado Coloma y la diputada Flores respecto a la oportunidad para votar un proyecto cuando hoy día en la mañana nos pasamos 3 horas o algo así en un proyecto absolutamente intrascendente, irrelevante, fuera de momento y que sin embargo a ellos les parecía trascendental para castigar a quien pega un chicle en una micro o pega un sticker. En ese momento no dijeron que estábamos perdiendo el tiempo, cosa que sí hicimos durante toda la mañana. Así que es bastante curioso el cambio de opinión antes de almuerzo a después de almuerzo. Es curioso lo que va pasando con la gente. Un detalle que me parece importante mencionar es que si bien se habla en la indicación del voto nominativo, creo que es importante dejar claro que se puede votar también en blanco. No sé si eso es obvio para cualquiera, pero para mí es importante que esa opción siempre exista. Y yo no sé si con la redacción eso queda suficientemente claro, que ese voto es un voto válido y que no es nulo. Respecto a mi votación, quiero decir lo siguiente, yo creo que las votaciones de este tipo deben ser públicas y transparentes y así ha sido siempre en mi caso, e incluso mientras se ha mantenido el voto secreto, yo lo he dicho sin ningún problema. Creo que uno debe ser responsable de sus votaciones. Hay gente que a mí me ha dicho que les complica este tipo de situaciones y creo que eso es justamente de aquellos que diferencian entre lo que dicen públicamente y lo que luego hacen. Siempre creo que hay que tener la coherencia de que lo que se diga y lo que se haga coincida. Y por lo tanto yo en general no tengo ningún problema en dar a conocer mis votos, aunque sean distintos del total del resto de la Cámara de Diputados. Fui electo y tengo derecho a votar como me parezca, con total transparencia. Por lo tanto, mi voto es a favor. A favor, señor. Señor Lavaca, bueno, está en sala. La señora Paulina Núñez. También voy a fundamentar mi voto. Presidente, yo voté a favor en general porque creo que no podemos seguir votando con secretismo la mesa de nuestra Cámara. También quiero decir, porque creo que acá a veces nos sacamos la suerte entre gitanos, que si la oposición hubiese ganado la mesa, no creo que estuviéramos discutiendo este proyecto, lo digo sinceramente. Pero eso no quita que uno pueda seguir votando en conciencia o como mejor le parezca. En este caso, creo que esta indicación, la que estamos votando, lo pregunté de esto por su intermedio, presidente, al diputado que la presentó, viene a
dejar claramente establecido, expresamente establecido, el ánimo que hay de poder hacer esta votación pública. Y nosotros también tenemos nuestras indicaciones que vamos a conocer más adelante y que vamos a discutir más adelante, en donde nuestro ánimo es que sea a partir, como ya hemos dicho, ¿cierto?, de la próxima mesa, con una fecha que hemos definido y que vamos a explicar en su minuto en la próxima elección. Por eso, presidente, por la relevancia del proyecto que estamos discutiendo y sin hacer distingo, lo quiero decir, de quien haya presentado la indicación, voto a favor de esta indicación porque creo que va en la línea del proyecto del cual estoy de acuerdo. Gracias, presidente. A favor, señora Paulina Núñez. Señor René Zafirio. También quiere... Diputado Zafirio, te da la palabra. Yo voy a votar a favor la indicación. Tengo solo una duda que tiene que ver más con su redacción, porque dice la Cámara elegirá, que me parece correcto, pero después del punto seguido dice esta votación se realizará mediante cédula nominativa en la forma que disponga la Secretaría General, debiendo votar en cada cargo. Mi impresión es que la expresión correcta debiera ser debiendo votarse en cada cargo, porque quienes votamos somos los miembros de la corporación, que somos plural, no la corporación que es singular. Voto a favor y pediría esa revisión por parte de la Secretaría. Sí, me parece razonable la adecuación de redacción. De acuerdo. Si nos facultan a la Sí, Secretaría, por podemos hacer la adecuación. De tal manera quedaría debiendo votarse en cada cargo. Sí, claro. Está muy bien. Sí, señor Zafir, entonces. ¿Votó? Sí. ¿Sí, votó a favor? Sí. Don Leonardo. Justo viene llegando a la bajar para el final. El señor Cruzcoque. Creo que Cruzcoque no... Sí, estaba por ahí. Está ahí. Ahí está. ¿Escucha? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Tiene la palabra el diputado Cruzcoque. Sí, tiene la palabra. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Ya, gracias. Me abstengo, señor presidente. Señor Cruzcoque. Señor Cruzcoque, abstención. Entonces, señor Cruzcoque, acaba de llegar el señor Soto. Señor Soto, ¿se podían contactarlo, por favor, para que exprese su voto? El señor Soto. A favor. A favor, señor Soto. A favor, señor Soto. Y ahí sí que nos está quedando usted, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, tal como lo manifestamos respecto a la votación en general, este proyecto lo presentamos en marzo del año 2019, fuera de toda contingencia, cuando ya con ocasión de la elección de la mesa de la Cámara de Diputados del año 2019, se nos hizo ver por parte del secretario y después lo discutimos con un grupo de diputados que presentamos este proyecto, que existía una anomalía en nuestro reglamento que debió entenderse tácitamente derogado con ocasión de la reforma constitucional del año 2005, tal como en la práctica lo hizo el Senado disponiendo que las votaciones sean públicas. Así lo ha ratificado el propio Consejo de la Transparencia, quien ha hecho ver que precisamente el proyecto lo que busca es adecuarnos a la norma constitucional en cuestión. No solamente, y es el objetivo del proyecto respecto a la votación de la mesa de la Cámara, sino que respecto de todas las votaciones secretas. Y yo, al menos como uno de los mocionantes, voy a defender ese principio, así que voto a favor. A favor, señor presidente. En consecuencia, hemos registrado la siguiente votación en relación con el numeral 1 del artículo único con la indicación del señor Boric. Recibió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 2 votos en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, es aprobado el numeral 1 con la indicación del señor Boric. Muy bien, aprobado. Ya apareció fugazmente en pantalla ahí el diputado Leonardo Soto, que ya está sesionando también de manera telemática, así que le damos la bienvenida. Continuemos, señor secretario. Si puede tomarle la votación al diputado Gutiérrez para que pueda agregar su voto, por favor.
Señor Gutiérrez, en votación estaba el numeral 1 del artículo único con la indicación del señor Boric. A favor. A favor. Señor Gutiérrez. A favor sería 8-2-2, entonces. Muy bien. La votación. Y le damos la facilidad al diputado Vilavaca, que estaba participando en incidentes, y a cualquier otro diputado que se incorpore durante el transcurso, el desarrollo de esta sesión, de poder agregar su voto. Continúe. El numeral 2 del proyecto, del artículo único del proyecto, establece, tiene total de ABCD, 5 literales. 5 literales. El literal A. Suprímese en el inciso primero la expresión o secretas, de tal manera que las votaciones serán públicas o secretas. Al eliminar esto, todas pasan a ser públicas. Suprime cualquier posibilidad de una votación secreta. B. Suprime el inciso segundo, que dice que las públicas serán de 2 clases, nominales o económicas. C. Sustituye en el inciso tercero la expresión las votaciones públicas por las votaciones, de tal manera que va en el sentido del proyecto. Sustituye en el inciso cuarto la expresión las votaciones públicas por las votaciones. Y suprime el inciso sexto, que explica que las votaciones secretas serán efectuadas mediante un sistema electrónico, salvo que 2 jefes de comités pertenecientes a distintos partidos políticos soliciten que se haga por cédula. Las indicaciones, hay indicación presentada por la señora Núñez, por el señor Fuenzalida también, que suprimen el numeral 2 del proyecto que acabo de leer. Eso es, señor presidente. Suprime el numeral 2 del proyecto. Sí, el numeral 2. Bueno, después le damos a dar la palabra a la diputada Núñez para que explique su votación. Para que pueda agregar su voto. Sí. Diputado Vilavaca, le damos la bienvenida. Ya lo habíamos excusado que estaba participando en incidentes. Veo que está participando la diputada Marcela Sabat también. Ya. Muy bien. No, pero tiene todo el derecho de participar en el desarrollo de la sesión. Muy bien. Bienvenida, diputada Sabat. A ver, entonces, respecto de este artículo, bueno, el proyecto que nosotros presentamos es muy simple. Lo que hace es simplemente eliminar la expresión secreta de las votaciones, entendiendo que debiera haberse derogado tácitamente en virtud de la reforma constitucional del año 2005, y lo que estamos haciendo es de manera expresa señalar que debe derogarse cualquier referencia a votaciones secretas, en particular respecto del artículo 145, y claramente eliminar, sobre todo en el inciso final, esta regulación de las votaciones secretas que señala el actual reglamento de la Cámara serán efectuadas mediante un sistema electrónico, salvo que 2 jefes de comités pertenecientes a distintos partidos políticos soliciten que se haga por cédula. Es muy simple el proyecto, pero la diputada Paulina Núñez presentó una indicación para eliminar el numeral 2 de nuestro proyecto de ley, así que le doy la palabra, si le parece, a la diputada Núñez para que explique su indicación. Gracias, presidente. Presidente, en relación a estas indicaciones, lo que nosotros queremos distinguir primero es la publicidad en las elecciones, tanto de la mesa, de las presidencias de comisiones, del secretario general, de los secretarios abogados, de las votaciones. Y en esto tenemos un argumento de terminar con el secretismo en quienes al final del día, ¿cierto?, van a presidir tanto la sala como las comisiones, de ni siquiera dejar, si el proyecto avanza de esta forma sin la indicación, la posibilidad de nuestro reglamento de que pueda haber una votación secreta si así se estimara, como por ejemplo en temas, insisto, internacionales, como los vimos en la sesión anterior,
bueno, obviamente en temas también de los tratados internacionales. Entonces, creo que si en este proyecto no distinguimos entre votaciones y las elecciones y dejamos todo público, y vuelvo a marcar el punto, nosotros estamos de acuerdo en las elecciones públicas, no vamos a dejar ni siquiera la posibilidad de tener regulada una votación secreta, y marco el punto, una votación, ¿cierto?, secreta, no elección, si así se requiriera para temas como los que yo acabo de mencionar. Por lo tanto, creo que es relevante poder dejar al menos establecido una norma en estos casos y creo que la indicación que nosotros hemos presentado con el diputado Fuenzalía va en esa línea y tiene ese objetivo, que quede al menos regulada la situación si se necesitara ocupar. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Ofrezco la palabra sobre esta materia. Diputado Fuenzalía. Complementando también lo que señalaba la diputada Núñez, habría que hacer una modificación constitucional, porque en la Constitución el artículo 8 establece claramente que pueden existir votaciones secretas. E incluso también hay una facultad que tiene el presidente de la República dentro de sus atribuciones para solicitar en materia de relaciones exteriores una discusión e incluso una votación secreta. Por lo cual, si nosotros elimináramos todo el procedimiento, el día que se generara lo que la Constitución establece, no tendríamos ningún tipo de procedimiento por el cual regirnos. Entonces, yo creo que esta norma, eliminarla, trae una consecuencia que si el día de mañana es necesaria una votación secreta, no vamos a tener ningún camino por el cual realizarla. Salvo que los mocionantes de este proyecto no quieran ningún tipo de votación, ni siquiera cuando comprometen la seguridad nacional o interés nacional, o incluso quieran eliminar esta potestad que tiene el presidente de la República, pero para eso habría que modificar la Constitución. Entonces, este proyecto, aparte de ello, debería tener una norma expresamente que derogue esa parte del artículo 8 y en las atribuciones presidenciales. Gracias, diputado Fuenzalía. Bueno, claramente hay una discrepancia respecto del fondo. Yo, como uno de los mocionantes de este proyecto que presentamos en marzo del año 2019, sostengo que cualquier referencia a votaciones secretas es inadecuada en nuestro reglamento. Yo no soy partidario de ninguna votación secreta, ni aún en materia de tratados internacionales. ¿Por qué en un tratado de libre comercio, por ejemplo, los argumentos tienen que cerrarse, y menos aún las votaciones, de manera reservada? Yo creo que si todos los órganos colegiados públicos tienen que realizar sus actuaciones de manera pública, incluyendo el Poder Judicial, ¿por qué el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados en particular, en su reglamento va a permitir las votaciones secretas? Es una anomalía absoluta, máxime cuando los diputados y diputadas representamos a la ciudadanía. Por lo tanto, en esta votación nos va a permitir zanjar la diferencia de fondo de este proyecto, y que va más allá de la votación de la elección de la mesa de la Cámara de Diputados. Si queremos abrir el espacio en el reglamento que existan votaciones secretas o no. Los mocionantes de este proyecto somos de la idea que tiene que eliminarse cualquier referencia al secretismo. Obviamente lo que es materia de reforma constitucional lo discutiremos en su mérito. Esta es una discusión reglamentaria, hay que partir por esto, pero yo creo que están señaladas claramente las dos posturas, sus argumentos, y yo creo que hay que votarlo, ¿no? ¿Les parece? Sí. Diputado Gutiérrez. Sí, muy gentil. Mire, efectivamente lo que plantea la diputada Núñez y el diputado Fuenzalía pudo haber sido una salida sensata para avanzar con más rapidez en esta modificación reglamentaria, pero sin duda los mocionantes, por lo que entiendo, mantienen su postura de que todas las referencias a secreto que están en el reglamento tienen que terminar. Es difícil no concordar con esa posición, por cuanto uno como representante ciudadano, representante popular, la exigencia que recae sobre uno, sobre todo en estos tiempos en que la democracia representativa es la que está en cuestionamiento
por la convicción que tiene la ciudadanía de que se actúa en base a componendas, reglines, acuerdos, y que la secretidad, lo único que sirve es el secreto, la reserva, el sigilo es para actuar a espalda de ellos. Entonces, claro, es obvio que es mejor avanzar con cierta radicalidad en establecer, al menos en el reglamento, la total transparencia de nuestras actuaciones en cualquier tipo de votación. Y claro, lo que estamos debatiendo es el reglamento que incumbe a nuestro comportamiento en la Cámara, ¿no? Dice relación con las facultades y las prerrogativas que tiene el Ejecutivo y que está regulado en otros cuerpos legislativos, y que, claro, en su momento tendrán que abordarse. No, nadie quiere impedir que el día de mañana el presidente quiera plantear que una determinada votación sea secreta, y bueno, si está dentro de sus facultades, tendrá que direccionarse de la forma en que se pide por el que tiene la facultad de pedirlo. Pero creo que en esta oportunidad no puede uno menos que coincidir con lo emocionante y avanzar de una manera un poquito más rápida en establecer la total publicidad y transparencia de los actos del Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Fonsalía, en su segunda intervención. Sí. Si no se puede. Yo estoy de acuerdo que toda referencia al reglamento que diga secreto tiene que desaparecer, pero en cuanto no existe una norma que permita el secreto. Y acá hay un tema de jerarquía. O sea, no podemos por vía reglamentaria eliminar algo que es una norma superior que la Constitución permite. O sea, partimos al revés. Lo que corresponde es eliminar lo que la Constitución permite en el artículo 8º y en las atribuciones del presidente de la República, para luego, incluso tácitamente podría darse, pero también modificar el reglamento, porque ya no hay ningún tipo de posibilidad de secreto en una votación. Entonces estamos haciéndolo al revés. Estamos eliminando el procedimiento, pero dejando viva la norma. Entonces lo que dice, por su intermedio, el diputado Gutiérrez, está equivocado, porque finalmente el diputado dice, bueno, el presidente podrá tener la prerrogativa o podremos tener ciertas materias que van a requerir secreto. Sí, pero no vamos a tener procedimiento, porque lo que el reglamento establece es un procedimiento. No establece una definición de qué materias son las que vamos a votar secretas. Lo único que está diciendo es que si se vota secreto una materia que está permitida en la Constitución, o que es prerrogativa del presidente, este es el procedimiento. Nosotros estamos eliminando el procedimiento. O sea, en el fondo le estamos sacando la rueda al auto. Entonces, cuando usted quiera andar, préndalo. Bueno, pero no tiene rueda, entonces ¿cómo vamos a andar? Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Esta norma no tiene mucho sentido si no viene una modificación de la Constitución donde lo que aspira, presidente, usted es eliminar el secretismo en la Constitución. No hay problema. Entonces, presenten un proyecto de modificación constitucional, votémoslo, y bueno, obviamente que no tendría razón un procedimiento secreto en el reglamento, porque en el fondo no habría ningún procedimiento que arreglar porque no habría nada secreto. Pero estamos haciéndolo al revés. Estamos sacando un procedimiento. Y el día que se pudiese dar la posibilidad de una votación secreta, ¿cómo lo vamos a hacer en ese minuto? Vamos a tener que presentar un nuevo proyecto de ley para establecer un sistema de procedimiento. Entonces hacemos las cosas al revés. Gracias, diputado Fonsalía. Diputada Núñez, por favor. Gracias, presidente. Presidente, a mí me preocupa esta discusión y me preocupa porque, como decía el diputado Fuenzalía, e incluso creo que más que inconstitucional, lo que estamos haciendo es que no vamos a poder materializar lo que decía por su intermedio el diputado Gutiérrez. O sea, si el presidente de la Cámara quiere efectivamente y toma la decisión de producir una votación secreta por temas de la República, al final, de soberanía, de intereses del Estado, en fin, no va a poder hacerlo porque no va a tener cómo en el reglamento poder ejecutarlo. Entonces, acá despejar, si es que alguien cree que o tiene la duda de que acá no hay una cuestión ideológica, política, partidista, es simplemente que si estamos avanzando en la publicidad, al menos tenemos que dejar en nuestro reglamento establecido la posibilidad, como decía el diputado Gutiérrez por su medio, de que si el presidente de la Cámara toma esa decisión, lo puede ejecutar, porque de lo contrario va a ser letra muerta y creo que estamos cometiendo un error. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Bueno, yo creo que tenemos una profunda discrepancia, muy válida. Yo creo que el artículo que estamos sometiendo a votación
del proyecto original que modifica el artículo 145 es plenamente consistente con el artículo 8º de la Constitución. Porque el artículo 8º de la Constitución lo que hace es fijar un principio. Dice, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en toda su actuación. Y después señala en su inciso segundo, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilizan. Punto seguido. Y agrega, sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre el principio establecido en el artículo 8º y la actual redacción del artículo 145 que queremos modificar? Es que el artículo 145 del reglamento establece un igual valor para las votaciones, públicas o secretas. Dice, las votaciones serán públicas o secretas. Y ahí desarrolla la forma en que debe efectuarse cada uno. En cambio, el artículo 8º de la Constitución fija un principio, que es el de la publicidad de todos los actos de los órganos del Estado, y señala que excepcionalmente y solo cuando una ley de quórum calificado establezca su reserva, que en aquellos casos podrá regularse de manera secreta, pero no por el reglamento, por una ley de quórum calificado. Así que, por lo tanto, yo creo que es perfectamente compatible este artículo del proyecto con el precepto constitucional, pero es un tema debatible. No sé si hay más opiniones, diputado Gutiérrez. Sí, no, una breve para poder dar claridad. No hay facultad alguna del presidente de la Cámara de convocar a votaciones secretas, ¿no? para que se entienda. Eventualmente el presidente de la República tiene esa facultad de convocar a que un determinado proyecto tenga una votación secreta. Pero como es tan excepcional, es excepcionalísimo, sin duda en su momento podría por parte de la mesa direccionarse o arbitrarse las medidas para que esa votación se dé en esos términos. No creo que sea necesario estar hoy dejando que se materialice el secreto, porque efectivamente, como bien dice el presidente, aquí hoy están en igualdad la publicidad con la secretidad. Y no podemos dejar nada secreto. El mandato constitucional, para mi entender, es muy claro y tenemos que avanzar justamente en la máxima publicidad, particularmente en nuestro reglamento. Presidente, gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputada Núñez. Presidente, sí, bueno, sin duda la posibilidad, ¿cierto?, de decretar algo secreto es del presidente de la República, y quiero, de hecho, leer el artículo 32 para aquellos que no lo puedan tener a la vista, que en su numeral 15 dice que, bueno, son atribuciones del presidente de la República conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54, número 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el presidente de la República así lo exigiere. Presidente, si acá esta indicación fuera en otra línea, yo podría entender y aceptar el argumento por su intermedio del diputado Gutiérrez, pero entender y aceptar y reconocer, porque bueno, está en nuestra Constitución, que el presidente en algún momento puede pedirle al Congreso que una votación sea secreta, pero que en ese minuto lo vamos a arreglar, es realmente, ahora sí ya me parece un poco insólita la discusión, porque si alguien dijera, no, el presidente por sí solo puede y no necesita ir al Congreso, o el presidente puede, no tengo idea, consultarle al canciller o tomar un acuerdo con, no sé, con los presidentes de los partidos políticos, bueno, pero en este caso, esa decisión va al Congreso, y si nosotros en nuestro reglamento no tenemos ni siquiera el mecanismo, sinceramente me parece
voy a decirlo poco práctico, para no entrar en una descalificación, pero poco práctico, poco viable y más aún si decimos que en esa oportunidad, porque es excepcional, es verdad, pero nosotros tenemos que regular lo que se podría producir en esa oportunidad, vamos a resolverlo, bueno, entonces al final estamos legislando para que más adelante, pase lo que pase, volvamos a legislar. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Bueno, yo creo que está clara la controversia y los argumentos muy válidos, por cierto, que se han entregado para sustentar una y otra posición. El diputado Hitch me había pedido la palabra. Perdón, diputado Hitch. Está silenciado. Ahí sí parece. Ahí sí. Ahí parece. Gracias. Y me parece muy ilustrativo que la diputada Núñez nos lea el artículo 32. Sin embargo, el artículo 32 se refiere a las discusiones y deliberaciones. No se refiere en ningún minuto, hasta donde yo capto, la palabra votaciones. Por lo tanto, podemos dejar de lado completamente el artículo 32. Y en cuanto al artículo 8 de la Constitución, que en realidad muchos creemos que habría que modificarlo, como otros artículos octavos que hemos conocido, pero en definitiva nosotros no lo estamos tocando y está bien, se mantiene como norma, como principio. Lo que nosotros estamos tocando acá es el reglamento y en definitiva lo que está detrás de esta discusión, creo yo, en definitiva es que algunos estamos porque todas las votaciones sean públicas y transparentes y quizás algunos otros no. Es legítima la diferencia, pero ese es el tema en debate. Entonces, lo que yo pido, presidente, es poner en votación ese aspecto que es el que estamos discutiendo en este numeral. Gracias. Perfecto, ya. Señor secretario, exponga por favor cuál va a ser la votación. ¿Cómo vamos a proceder? Sí. La indicación lo que solicita es suprimir o eliminar el numeral 2. Entonces, en este caso se puede hacer una sola votación, ya, en el sentido de que aquellos que están por eliminarlo votarán en contra del numeral 2 y a favor del numeral 2 votarán a favor. Entonces se logra el objetivo inmediatamente. Ya, usted dice el numeral 2 del proyecto. Exactamente. Ya, entonces se pone en votación el numeral 2 del proyecto que modifica el artículo 145 de manera de suprimir en el inciso primero la expresión secreta. Entonces, quienes voten a favor del proyecto van a votar a favor de eliminar cualquier referencia a votación secreta. Si se rechaza, vamos a poner en votación la indicación de la diputada Paulina Núñez. Es lo que ha indicado el secretario. Sí, no, es que es una sola votación. Perdón, presidente. A ver, explíquelo, usted lo va a explicar mejor que yo. Sí, no, lo que pasa en este caso, como la indicación lo que quiere es suprimir o eliminar el numeral 2, se hace una sola votación. Se vota, claro. Bueno, hagamos una cosa, ya. Entonces, directamente. se entiende que si se rechaza, se aprueba la indicación de la diputada Núñez. Claro. Ya, muy Así bien. Más claro imposible, señor secretario, tome la votación. Sí. Entonces, señor presidente, en votación el numeral 2 del artículo único. El señor Alexander no se encuentra en este momento. Señor Boric. Después puede. Señor Boric, por favor, para que pueda expresar su voto. Señor Boric. A favor, señor Boric. Señor Boric está a favor. Señor Coloma. Yo le pido que se deje para el final, por favor. Al final, el señor Cruzcoque. También al señor Cruzcoque para que exprese su voto. Sí, ¿aló? ¿Se escucha? Se escucha, muy bien. Sí, ya, yo estoy a favor de la indicación de los diputados Núñez, entiendo que eso votará en contra entonces. Eso es. Encuentro que hay un problema lógico, que si efectivamente en el artículo 8, ¿verdad?, está señalado que eventualmente una ley puede establecer el secreto, que nosotros tengamos la herramienta reglamentaria, me parece que podría producir un problema más práctico que otra cosa, por tanto voto en contra. En contra, señor Cruzcoque. La señora Camila Flores. Señora Camila Flores. ¿Puedo votarlo? ¿Me escucha ahí? Ahí está, sí, se escucha. Voto en contra. En contra, Señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida.
A ver, si el artículo 8 de la interpretación que hace el presidente dijera que una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva secreto, generalmente los artículos dicen, y esta misma ley determinará el procedimiento para hacerlo. Como no lo dice, sino que solamente fija que una ley de quórum calificado en un artículo diga esta materia será secreta su votación, vamos a dejar esa ley sin procedimiento. Y por lo cual yo creo que esa incongruencia que estamos cometiendo, reglamento, constitución, no me parece que corresponda hacerlo. Así que voto en contra. En contra, señor Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. A favor. A favor, don Hugo. Don Tomás Hirsch. Ahí. A favor. A favor, don Tomás. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Señora Paulina Núñez. En contra, y me gustaría decir algo para fundamentar la votación, pero brevemente. Siempre se ha entendido que deliberar importa votación, y el propio numeral 15 señala o habla, ¿cierto?, de discusión y deliberación, y por lo tanto, bueno, de votación. Sí, eso siempre se ha entendido así. En contra, presidente. En contra, señora Paulina Núñez. Don René Zafirio. No está conectado. No está conectado René. Acertamos entonces. El señor Soto tampoco está conectado, no lo veo. Y don Juan Antonio Coloma. En contra, don Juan Antonio. Señor Alessandri. Para que. En contra, señor Alessandri. Señor Alessandri en contra. Y nos queda el señor presidente. Sí, yo voto a favor de cualquier. A favor de terminar con cualquier referencia a las votaciones secretas en el reglamento de la Cámara. A favor, señor presidente. Y tenemos entonces, tenemos a favor 1, 2, 3, 4, 5 votos. Coloma, Cruzcoque, Flores, Fuenzalida, Núñez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en contra. Rechazada, el numeral 2. Muy bien. O sea, se entiende aprobada la indicación de la diputada Paulina Núñez. No faltó nadie por votar, ¿no? No, solamente. Ya. Muy bien. Que no estaba, no. Rechazada entonces el numeral 2 del proyecto y aprobado en cambio la indicación de la diputada Paulina Núñez, como eran las reglas del juego. Sigamos, señor secretario. Tenemos el numeral 3 del proyecto, después, señor presidente. En la misma discusión respecto a todo. Sí, en el artículo 152. Tenemos el numeral 3 del artículo único del proyecto, que incide en el artículo 152 del reglamento. Esta disposición lo que regula son las votaciones nominales y especifica que estas nominales, en el caso de la votación nominal, dice, o de las elecciones, y explica cómo se hace, ¿cierto? De tal manera que se elimina la referencia a las elecciones, porque regula que las elecciones se harán a través de cédulas, ¿no? El proyecto lo que hace, elimina la expresión de las elecciones, de tal manera que en el caso de la votación nominal, después de tomar los votos de todos los diputados presentes y antes de comenzar el escrutinio, el secretario puede tener en voz alta la sala. En la indicación de la señora Núñez, señor Fuenzalida, lo que hace es suprimir el numeral 3 y el señor Boric lo que hace es suprimir, en el fondo, sustituye este numeral 3 por una propuesta en el sentido de suprimir en el artículo 152 las expresiones o de las elecciones y o recogidas por cédula que viene a ser... Sí, exactamente lo mismo. ¿Le copió la indicación? Sí, no, claro, la idea de él era mantener, ¿cierto?, esta parte del proyecto. Por lo tanto, de votarse habría que hacerlo como en el caso anterior, proceder a votar el numeral 3 directamente, señor presidente. O sea, la indicación del diputado Boric es igual. Y de la diputada señora Núñez es la misma. Suprimir el artículo 152 de las expresiones o de las elecciones y o recogida las cédulas.
Claro, lo que pasa es que el diputado señor Boric lo que hace es está de acuerdo con el proyecto, sí, reitera lo mismo que el numeral 3 dice. O sea, acá no hay una controversia de fondo. No hay controversia de fondo. Muy bien. Entonces pongámoslo en votación con las indicaciones de las diputadas Núñez y con la indicación del diputado Boric. Ya. Único. Diputado Coloma. Que la indicación de la diputada Núñez es exactamente lo contrario a la del diputado Boric. Porque, entonces no es que se faculte a la Secretaría de nada, son absolutamente contradictorias. Porque en una quiere suprimir el artículo y el otro quiere modificar el artículo. Entonces creo que hay que tomar la decisión de uno de los dos a votar. No es simplemente la Secretaría pedirle que se ponga de acuerdo en algo que nunca va a poder hacer. Señor presidente, está bien, si me permite, lo que habría que hacer es simplemente votar numeral 3. Ya. Porque en el fondo el señor Boris reitera el mismo contenido numeral 3 Perfecto. y la señora Núñez y el señor Fuenzalía lo eliminan. Es como en el caso anterior. Ya, muy bien. Entonces pongamos en votación el numeral 3. Sí, numeral 3, entonces diputado Coloma. una sola votación. Numeral 3 del proyecto, señor Alessandri. Señor Alessandri, en contra, numeral 3 del proyecto. Señor Boric. Presidente, yo voto a favor, pero además me gustaría hacer una pequeña mención a propósito de una intervención del diputado Coloma. Si estamos en la, si no me equivoco, tercera sesión de discusión de este proyecto, es porque justamente el diputado Coloma y otros pidieron que no se votara en la primera sesión. Entonces, que no aleguen de que llevamos mucho tiempo discutiendo este proyecto cuando ellos pidieron que se discutiera todo este tiempo. Si nosotros pedimos votarlo en la primera sesión. Entonces, después se generan estas confusiones hacia afuera, en donde se desprestigia aún más la pega que se hace, y siendo que esto se podría haber despachado en un solo día. Voto a favor. A favor, señor Boric. A Juan Antonio Coloma. Presidente, yo sé que a algunos les gustan las reglas cuando les convienen, pero aquí lo que hay es un reglamento de la Cámara de Diputados que estamos intentando, o algunos quieren modificar. Y ese reglamento establece procedimientos, que establece que cuando un proyecto de ley no tiene discusión dada por el Ejecutivo, se requiere necesariamente el debate y escuchar a especialistas. Es más, dice, ni aún con la unanimidad de los parlamentarios presentes se puede modificar ese artículo, que es el 213, tengo entendido, o el que sea, no me acuerdo cuál sea el artículo. Pero lo que hay aquí es una norma reglamentaria que obliga a hacer algo, y no porque el diputado Boric u otro diputado quiera apurar un proyecto, no se puede saltar el reglamento. Si los reglamentos para algo existen, no solo cuando a uno le conviene. Voto en contra, presidente. En contra, señor Coloma. Señor Cruz Coque, señor Cruz Coque. Señor Cruz Coque. Me abstengo, señor presidente. Abstención, señor Cruz Coque. Señora Camila Flores. En contra, secretario. Señora Camila Flores, en contra. Don Gonzalo Fuenzalía. Bueno, para darle coherencia a la votación anterior, que yo voté en contra, voto en contra porque mantenemos, obviamente, el procedimiento. En contra, señor Fuenzalía. Señor Gutiérrez. Para ser coherente con la votación que tuve recién, en que aprobaba justamente la máxima transparencia de nuestras votaciones y nuestras deliberaciones, es que voto a favor, presidente. A favor, señor Gutiérrez. Señor Tomás Hirsch. Ahora. Se lo apagó él. Se apagó él. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Con su jefe. Perfecto. Señor Ilavaca. A favor. Señor Ilavaca. Señora Paulina Núñez. En contra. En contra. Señora Paulina. Don René no lo veo. No está. No es habido, ¿cierto? No está. No es habido. No es habido. Don Leonardo tampoco. No está. Señor presidente, ¿no está quedando usted?
No, yo voto a favor de este artículo del proyecto, el numeral 3, porque a nuestro juicio le damos la bienvenida a la diputada Sabat, por supuesto, porque a nuestro juicio solo hay una forma de votación válida, que es la votación pública. No se puede hacer distinciones en el reglamento, por lo tanto, voto a favor. A favor, señor presidente. Tenemos 5 votos a favor, 5 en contra y una abstención. 5 votos a favor y una abstención. Sería una. Entonces, se da por rechazada la disposición, presidente. Se da por rechazada. Muy bien. Entonces, ahora se pone en votación la indicación de la diputada Paulina Núñez. No, ya está lista. Está lista. No, pero hay que votarla. Logró su no sé, ya suprimió ya. Logró su objetivo. Es que no lo habíamos dicho expresamente así, a diferencia de la votación anterior. No, que el artículo como está. Tome la votación. Es que estoy tratando de seguir el reglamento. Que queremos reformar, por cierto. Ya, bueno. La indicación entonces de la señora Núñez, señor Fuenzalida. Por economía legislativa. Sería señor Alessandri. A favor. Ya votó ya. A favor. Señor Boric. En contra. ¿Quiere después? Señor Coloma. Señor Coloma a favor. Señor Cruzcoque. Presidente, me abstengo. Por favor, no presionen a los diputados. Señora Flores. La grabación. A favor. A favor. A favor, señora Flores. Señor Fuenzalida. Por economía legislativa, a favor. A favor, señor Gutiérrez. En contra. Señor Hirsch. En contra, señor presidente. Señor Hirsch en contra. Señor Ilavaca. En contra, señora Núñez. A favor. A favor, señor Zafirio. No está. Señor Soto tampoco. Señor presidente. En contra. En contra. ¿No queda nadie sin votar, cierto? Boric dice que está indicando ya que... Boric está manifestando su voluntad. Tenemos 5 votos. ¿Puso el diputado Boric? 5 a favor, 4 en contra, una abstención. ¿Puso el voto del diputado Boric? Ah, señor Boric. Es que estaba votando, ahí estaba votando. Votando en contra, significa. Por eso le decía. Votando en contra. Tenemos 5, 5, 1. No, aquí llegamos a una situación un poco absurda porque se entiende rechazada la situación. Ya, ¿queda el artículo vigente del reglamento? No, pues ya fue votado. ¿Cómo? Ya fue votado. No, sí. Lo que pasa es que por eso es que se tiene que hacer una sola votación. Si no, llegamos a una situación absurda. Pero ninguna de las dos indicaciones tuvo mayoría. No, lo que pasa es que... Entonces queda el artículo como está. ¿Queda el artículo como está? No, lo que obvio. Eso es lo que quería la indicación. Obvio, está claro. Ya el 152 igual. Muy bien, continúa, señor secretario. Rechazado las dos indicaciones. Rechazado el artículo y las indicaciones. Perfecto, queda con cédula. ¿Queda igual nomás, pues? Sí, pues, queda igual. Si no se aprueba el proyecto, las indicaciones queda igual. Exacto. Ya, bueno. La siguiente.
lo mismo que pasó en la votación de la mesa. Sí, bueno, llegamos a la misma cosa. Tenemos una mayoría inútil. Señor presidente, numeral 4. Sí. El numeral 4, aquí habría que votarlo también directamente, es hacer una sola votación. Ya, pero lea el artículo, señor secretario, porque la sesión está siendo transmitida. Perfecto. Y para que la opinión pública sepa qué es lo que estamos votando. Para proceder al escrutinio se verificará que el número de cédulas esté conforme con el de votantes. A ver, silencio, por favor. Silencio, señor secretario, Sí. va a leer el artículo. El y artículo la indicación. 153 lo que hace es regular la votación mediante cédulas, ¿no? Entonces, para proceder al escrutinio se verificará que el número de cédulas esté conforme con el de votantes, el proyecto lo elimina y la indicación de la señora Núñez y señor Fuenzalía va en el sentido de eliminar el numeral 4, por lo tanto, correspondería hacer una sola votación en este caso, como lo hemos Muy hecho bien. en las situaciones anteriores. Entonces, en votación, diputado Coloma. Vicepresidente, que en la votación anterior quedó establecido que en el reglamento se va a contabilizar las cédulas recogidas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a eliminar el artículo que se dice que se procederá al escrutinio y se verificará que el número de cédulas se conforme con el de votante? No habría escrutinio, si es que ya aprobamos que quede las cédulas. Por lo tanto, si votamos por cédula y eliminamos esto, nunca se va a poder verificar que el número de cédulas entregadas sea igual al número de parlamentarios presentes. Eso es como... Por lo tanto, lo que yo creo, presidente, me gustaría pedir a la Secretaría su opinión, es que esta indicación se entiende rechazada por la votación anterior. Porque si no, no podríamos nunca compatibilizar o ver que el número de cédula sea igual al número de parlamentarios presentes. Eso sería bien increíble. Gracias. Bueno, pero a ver, si el tema es muy claro, discutimos las indicaciones, tanto el proyecto como las indicaciones proponen cambio al reglamento. Si ni el proyecto ni las indicaciones concitan la mayoría de apoyo, simplemente no se aprueba ninguno de los dos. La palabra, presidente. Sí, salvo que tratemos de llegar a un acuerdo de armonizar lo que queremos, digamos, pero el problema es que acá no tenemos una diferencia de forma, tenemos una diferencia de fondo. Algunos queremos eliminar toda referencia a votaciones secretas y otros no. Entonces, yo no tengo ningún problema que lleguemos a un acuerdo, pero el reglamento... Sí, la puede retirar los dos. Se puede retirar la indicación y Sí. así solamente se aprueba o rechaza. Exacto. Ya, Pongo en votación el numeral 4 que suprime el artículo 153 que hace referencia a la votación por cédula. Numeral 4, señor presidente, señor Alessandri, en contra, señor Boric. A favor. Señor Boric, a favor. Señor Coloma. Yo quiero argumentar mi voto porque la situación que se está dando acá es bien increíble. Acabamos de aprobar en el artículo 152 que se realiza una votación nominal, así que ya 152 dice, en el caso de la votación nominal o de las elecciones, después de tomados los votos de todos los diputados presentes o recogidas las cédulas, ¿ya? O sea, se queda la opción de retirar la cédula. Y lo que se quiere hacer aquí es eliminar un artículo del reglamento que permite verificar que el número de cédulas sea igual al número de votantes. Entonces, aquí sí que se puede dar el peor de los mundos, es que haya más... Claro, aquí lo que se está diciendo es, se permite hacer trampa y poner dos cédulas o no poner ni una. Entonces, es increíble que hasta dónde, para que, aquí lo único que uno puede ver es que quiere que el proyecto salga mal, de adrede, para estar obligado a modificarlo, porque si no, lo que va a pasar es en qué momento o según qué artículo del reglamento se va a poder verificar que cada diputado emita un voto. Ya, esto ya es como... no sé cómo calificarlo. Creo una payasada. ¿Ah? Entonces, yo le pido, presidente, nuevamente a la Secretaría que analice que aquí esta indicación de la diputada Núñez quedó rechazada al aprobarse el artículo anterior.
Porque no podemos no dejar establecida la posibilidad que se verifique que un diputado... Sí, pues, la que suprime. No, pero estamos votando... A ver, diputado Coloma, fundamenta su voto. Sí. Estamos votando la indicación de la diputada Núñez. Por eso No. Está retirada. Estamos votando el numeral 4. Por eso el diputado Alessandri Rechazó el rechazó... numeral A ver, diputado Coloma, ponga atención. Rechazó la supresión. Yo, Y por eso el diputado sí, aprobó la supresión. yo señalé expresamente que lo que estábamos poniendo en votación es el numeral 4 del proyecto que suprime el artículo 153, porque queremos eliminar cualquier referencia a las votaciones secretas. Usted puede votar a favor o en contra y argumentarlo. No estamos hablando de la indicación de la diputada Núñez. Yo rechazo porque aquí se puede dar el absurdo más grande, que es que se permita, por el reglamento, que un diputado emita 2 votos o no emita ninguno. Y para evitar la trampa, rechazo. El señor Coloma rechaza. Señor Cruzcoque. Lo- Don Luciano. Yo también quedé medio confundido, señor presidente, con la votación anterior. Yo tengo la impresión de que lo que terminó sucediendo es que quedó el artículo 152 igual. Así es. ¿Me puede corregir entonces, ahora estamos votando entonces el artículo 100, suprímase el numeral 4, y es para proceder al escrutinio se verificará el número de cédula conforme con el de votante. Si es que quedó el anterior tal cual, nosotros estamos eliminando un artículo que eventualmente puede ser útil para contar el número de cédula. ¿O me equivoco? Pero lo que va a pasar es que si se aprueba Gracias, diputado. Así es, diputado. Entonces no podemos votar este artículo en contra, dado que el otro ya quedó igual como está originalmente, por tanto tendríamos que votarlo a favor, obligadamente. O sea, votar en contra de la indicación. ¿De acuerdo? En contra, entonces. Muy bien. Continúe tomando la votación. En contra, señor Cruzcoque. Señora Camila Flores. Pero no estamos votando eso. Eso es lo que estamos votando. Señor secretario, Señora Flores. tome la votación, por favor. Señora Flores. La verdad, el presidente, es que a los que estamos de manera telemática se escucha muy mal, se escucha mucho murmullo. La verdad es que cuesta un poco seguir la discusión, creo que está siendo bastante confusa las votaciones. Yo voto en contra, pero creo que sería importante tratar de ordenar un poco el debate. Para los que estamos, insisto, telemáticos, a ratos, por el ruido ambiente que hay, es muy difícil poderlo seguir. Gracias. Espérese un poquito, secretario. A ver. La diputada Camila Flores ha señalado algo, tiene toda razón. Quienes están siguiendo la sesión de manera telemática no entienden lo que se está hablando porque hay mucha interrupción. Entonces les pido evitar los diálogos y esperen el turno para poder opinar y para poder votar. Señor secretario, siga tomando la votación. Corresponde votar a señor Gonzalo Fuenzalida. En contra también. Al señor Hugo Gutiérrez. Presidente. Sí, por favor. Gracias. Diputado. Mire, nosotros vamos a seguir perseverando en que la votación sea pública, para que toda votación que se haga al interior de la Cámara de Diputados sea pública. Si producto de que nosotros perseveremos en nuestra decisión de hacer público todos los actos del Poder Legislativo genera una payasada con lo que ya se ha aprobado con antelación, no es culpa de los mocionantes o quien estemos apoyando la moción. Lo que estamos haciendo nosotros es perseverar en algo que nos parece de principio y de conformidad a la Constitución, de que tiene que haber publicidad y transparencia total y absoluta en los actos de este Poder del Estado. Gracias, presidente. Voto a favor. A favor, señor Hugo Gutiérrez. Señor Tomás Hirsch. Tomás. Presidente, antes de dar mi voto, quiero coincidir esta vez, creo que es la primera vez en 2 años, con la diputada Camila Flores. La verdad es que es muy difícil seguirlos desde acá,
porque a nosotros nos silencian los micrófonos. Yo no sé si ustedes están silenciando los micrófonos, el resto de los diputados y diputadas, pero permanentemente se escucha la voz, las explicaciones que me parece está dando una diputada muy interesantes a otro, pero que no tienen que ver con la votación. De verdad les pedimos, se supone que en la votación tenemos los mismos derechos y posibilidades quienes estamos en telemático que allá, y es re difícil cuando se escucha permanentemente ese murmullo. Más allá de eso, y así como estoy expresando esto, también quisiera que todas las votaciones siempre fueran públicas y por lo tanto, y coherentemente con lo que hemos votado hasta acá, y entiendo que se está produciendo una rareza con el proyecto de ley, pero eso cada uno se hará cargo de las votaciones que ha hecho para llevar a esta situación. Yo voto a favor este punto. A favor, señor Gil, señor Ilavaca. A favor, señor Ilavaca. Señora Paulina Núñez. En contra, señora Paulina. Don René no se encuentra. Don Leonardo tampoco. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 5 votos a favor, 6 en contra. Rechazada el numeral 4 del artículo único, numeral 5. ¿Tomamos la misma votación? ¿Número 5? ¿Retire las otras supresiones también? No. ¿No? Número 5, repetimos la misma votación. Lo que pasa es que si se rechaza o se aprueba la indicación de la diputada Núñez, el efecto es el mismo. Va a quedar el texto del actual reglamento. Por si las moscas, porque si se llegase a rechazar o aprobar el proyecto, pero en sala no podemos reponer porque retiramos la indicación. Señor secretario. ¿Cómo aprendí en Puerto Rico? 6 sacó la... Sí. Señor secretario, ¿qué hacemos? Sí, presidente, yo simplemente procedería a votar el número 5 y punto. Sí. Y directamente ir a una sola votación, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. ¿Cuál es el numeral 5? El numeral 5 incide en el artículo 154. Pero a ver, ¿qué hacemos con el 153, el que estábamos votando recién? El 153, el numeral 4 fue rechazado de tal manera que la supresión se rechazó. Por eso. Quedó igual. Eso es lo que yo estaba diciendo. Sí. Sí. Ya, es que después se me pasó el 154. Sí. Ya. Eso es. Ok, ¿se entiende rechazado entonces? Muy bien. Exactamente, señor presidente. Ya, vamos ahora al 154. Sí, único numeral 5. Corresponde ahora votar numeral 5, señor presidente. Y como lo señalaba recién, elimina del artículo 154 la expresión pública o secreta. El artículo originalmente dice la votación sea pública o secreta, se repetirá cada vez que el juicio del presidente en el número de votos resulte un defecto, exceso o irregularidad que puedan influir en el resultado. Si el exceso, defecto o irregularidad son tales que rectificada la operación no se altera el resultado, la votación se declarará válida. Eso es. Muy bien, en votación. En votación, el numeral 5 del artículo único, una sola votación. Señor Alessandri, en contra del numeral 5. Señor Gabriel Boric. A favor del numeral 5, señor Boric. Perfecto. A favor, el señor Coloma. En contra, señor Cruzcoque. Contra. En contra. Señora Camila Flores. En contra. En contra la señora Camila Flores. Señor Gonzalo Fuensalida. En contra. Señor Hugo Gutiérrez. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Ilavaca. A favor. Señora Paulina Núñez. En contra. Don René no está. Leonardo Soto tampoco está. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 560. Rechazado el numeral 5 del artículo único. Muy bien. Sigamos. Numeral 6, señor presidente. El proyecto lo que hace es eliminar los artículos 163, 164 y 165. El artículo 163 establece que las votaciones secretas se harán por un sistema electrónico. En caso de que se solicite que sea por medio de cédula, se hará indicando la proposición que debe votarse a favor, en contra o abstención. Si tomada por 2 veces una votación en forma secreta no resulta quórum, se levantará la sesión.
En este caso, las multas de que trata el artículo 78 se aplicarán solo a los diputados que no participaron en la segunda votación. Artículo 164. En las elecciones, cada diputado escribirá en una cédula los nombres de las personas que elija y el secretario efectuará el escrutinio y proclamará en voz alta su resultado. Y el 165 dice: en toda votación por cédula, las en blanco y las que exprese un voto diferente del que se pide se extenderán por no emitidas y no viciarán la votación. Entonces el proyecto lo que hace es eliminar estas tres disposiciones, y la señora Núñez y el señor Fuenzalida han presentado una indicación que sustituye el numeral 6. Dice: reemplaza el numeral 6. Reemplaza. Sí, no, pero reemplaza el numeral 6 en el sentido de que suprimía los tres artículos. Reemplaza el numeral 6 y dice lo siguiente: numeral 6, reemplaza el artículo 164 por el siguiente. Artículo 164. En las elecciones, el secretario entregará a cada diputado una cédula con su nombre, de manera tal que éste escriba en ella los nombres de las personas que elija. El secretario efectuará el escrutinio en forma manual y a viva voz, señalando las preferencias y el nombre del diputado que conste como titular de la cédula. Terminado el escrutinio, el secretario proclamará en voz alta su resultado. Y el señor Boric tiene una indicación en el sentido de sustituir el numeral 6 también, suprimiendo exclusivamente los artículos 164 y 165. Recuerdo que el 164 establece que se escriben los nombres de los diputados en cada cédula, y el 165 que en toda votación por cédula, las en blanco y las que expresen un voto diferente del que se pide se entenderán por no emitidas y no viciarán la votación. Tenemos dos indicaciones acá, señor presidente. Entonces pongamos en votación primero el artículo del proyecto que suprime la referencia a las votaciones secretas de los artículos 163, 164 y 165. A ver. Está mi artículo único, numeral. Numeral 6, señor presidente, del proyecto de ley. Señor Alessandri, en contra. Señor Boric. Señor Boric, a favor. A favor. Señor Coloma, en contra. Señor Cruzcoque. Presidente, habiendo quedado el 152 tal cual, con las cédulas incluidas, me parece que incurrimos nuevamente en un error lógico. Eliminarlas en el 163, 64, 65 va a generar un problema lógico, no, en contra. En contra, señor Cruzcoque. Señora Camila Flores. Gracias, señor secretario. En contra. En contra, señora Camila. Señor Gonzalo Fuenzalida. En contra, señor Gonzalo Fuenzalida. Señor Hugo Gutiérrez. A favor. Señor Tomás Hirsch. A favor. Señor Ilavaca. A favor. Señora Paulina Núñez. En contra. Señor Zafiri no está. Señor Soto no está. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 5 votos a favor. 6 en contra, 0 abstenciones. También rechazado el numeral 6. Vamos entonces a la indicación de la diputada Núñez que reemplaza el numeral 6. Sí. Que ya fue leído, así que póngalo en votación. Perfecto. Numeral 6, indicación Paulina Núñez. Señor, en votación la indicación de la señora Paulina Núñez con el señor Gonzalo Fuenzalida, que sustituye el artículo 164. Señor Alessandri. Una pregunta. En contra. Diputado Coloma. Sí, una pregunta. Antes de iniciar la votación, que el numeral, de aprobarse el numeral 164, de aprobarse la presentación de la diputada Núñez, en el reglamento quedaría la votación secreta solo para el secretario. Porque aquí en el fondo lo que hace es establecer que la modificación es únicamente para el secretario. ¿Y qué ocurriría con el procedimiento o cómo se daría lectura a la cédula de los... Solo modifica 164. Queda vigente el 163.
Ya, perdón, ya. Ya, perdón, necesito el acuerdo para prorrogar por 15 minutos más. Muy bien. Ya, continúa tomando la votación. Sí, el señor Alessandri ya expresó su voto en contra. Señor Boric. Presidente, está quedando una majamama de proyecto. Entonces, creo por lo que veo, creo que lo relevante es que hayamos aprobado el artículo primero en el sentido de eliminar la votación secreta de la mesa de la Cámara. Ahora todos los procedimientos posteriores que se están haciendo va a haber que corregirlos posteriormente, al haberse rechazado la eliminación de los artículos 163, 164, 165 sin mayor justificación. Queda el proyecto, o sea, no sé si esto va a tener que ordenarlo después la Secretaría para que sea coherente o vamos a tener que devolverlo a la comisión para que se recoja. Yo voto a favor de la indicación. A favor, señor Boric. Señor Coloma. Yo le pido dejar para el final, presidente. Al final, señor Cruzcoque. Señor Cruzcoque. Presidente. Sí, adelante. Sí, adelante. Es que se saca él el audio. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí, voto en contra, presidente, porque efectivamente, como señala el diputado Boric, está quedando una majamama, pero la lógica de haber votado los 163, 64 y 65 corresponde a que en el 152 había quedado igual, incluidas las cédulas, por tanto, excluirlas ahora es algo extraño. Y yo creo que sí, va a haber que reformular esto y tratar de darle una cierta coherencia lógica. Gracias. Señora Camila Flores, en votación de la indicación del senador Núñez. Yo me abstengo, secretario. Creo que efectivamente está quedando bastante extraño el proyecto. Creo que hay algunas incongruencias, por lo tanto, en esta prefiero abstenerme. Señor salida. Presidente, no hay ninguna incongruencia, todo lo contrario, le está dando congruencia a la indicación del diputado Boric, que fue la primera votación que hicimos, donde señala que la votación se realizará en cédula nominativa. Aquí se está estableciendo el 164, se está adaptando a lo que recientemente hemos aprobado y está estableciendo cómo el secretario tiene que actuar en esa votación con cédula nominativa. Es nada más que un procedimiento, no hay ninguna incongruencia. Todo lo contrario, deja el procedimiento más claro en base a la indicación primera que votamos y que fue aprobada. Voto a favor. A favor, señor Fonsalida. Señor Gutiérrez. Sí, a favor. A favor, señor Gutiérrez. Señor Hirsch. Presidente, yo no sé dónde está la congruencia que ve el diputado Fuenzalía. Yo lo que veo aquí es un charquicán. Pero la verdad es que yo espero que se arregle posteriormente y que no tengamos medidores 2 o 3 o 4 o 5. La verdad es que es bastante surrealista como está quedando esto. Yo lo voto a favor este punto, pero la verdad es que creo que todo esto va a tener que volver evidentemente de la sala y vamos a poder arreglarlo. Porque esto se está dando además por una mayoría circunstancial, porque bueno, un par de diputados salieron de la votación telemática en que estaban. No sabemos si tuvieron un problema de conexión u otra cosa, pero estaban votando al comienzo y eso es lo que ha modificado esto y ha hecho que quede una ensalada bastante difícil de entender. Pero bueno, ese es mi voto. A favor. Bien, a favor, señor Lavaca. A favor, señor Lavaca. Señora Núñez. A favor, señora Núñez. Señor Zafiri no está. Señor Chazo tampoco. Señor presidente. Igual denle la oportunidad ¿Señor Coloma? de conectarse. ¿En contra, señor Coloma? Ya. Ya, entonces. Ya, ¿y a mí me dejar votar? Lo que pasa es que se me había quedado el. Ya. Yo voto en contra. En contra. Listo, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor. 1, 2, 3, 4 votos en contra. Una abstención. 6, 4, 1 aprobada. Aprobada la indicación de la diputada Núñez. Sigamos. Señora Núñez. Pasamos al 7, señor presidente. El proyecto lo que hace acá es suprimir el artículo 292 del reglamento
Las votaciones secretas se harán por medio electrónico. Si tomada por 2 veces una votación en forma secreta no hay quórum, se levantará la sesión. La señora Núñez lo que hace, el señor Fuenzalía también como en otras ocasiones, es suprimir. Por lo tanto, lo que recomiendo es que se haga una sola votación como se ha hecho en las otras ocasiones. Ya, entonces, en votación, el numeral 7, que suprime el actual artículo 292, que hace referencia a votaciones secretas electrónicas. Diputado de la Vaca. ¿Por qué, si ya estamos votando casi en el mismo estilo, aprovecha votar el 293 y el 292 juntos, la 7 y la 8? En Por ese economía caso, procesal. yo no tengo problema, pero para la debida inteligencia de quienes están siguiendo esta transmisión, tendría que leer las disposiciones. Perfecto, presidente. El numeral 8 incide en el artículo 293, eliminando la expresión pública o secreta. El artículo 293 dice la votación sea nominal o económica, pública o secreta. Eso es lo que se elimina. Se repetirá cada vez que a juicio del presidente en el número de votos resulte un defecto, exceso o irregularidad que pueda influir en el resultado. Si el exceso, defecto o irregularidad son tales que rectificada la operación no se altera el resultado, la votación se declarará válida. Entonces, en votación, los numerales 7 y 8 del proyecto. Gracias, presidente. Yo votaré en contra, pero porque se elimina la palabra secreta, pero no entiendo por qué se elimina la expresión pública. Porque si es que en una votación nominal o económica y pública se le elimina al presidente la facultad de repetir una votación cada vez que haya exceso, defecto, irregularidad que pueda influir en el resultado, me parece que hubo un error. Yo entiendo que el objetivo de los mocionantes, que yo no comparto, es eliminar la votación secreta, pero no entiendo que además se restrinja la posibilidad de corregir una votación pública que tenga errores. Gracias, diputado Coloma. El sentido es muy claro, que exista una sola votación y que ésta sea pública. Que no admita 2 especies de votaciones, sino que una sola clase de especies, y es que las votaciones sean públicas, y eso es coherente con todo el proyecto. Sí. Entonces, señor presidente, los numerales 7 y 8 del artículo único en votación, señor Alessandri. En contra, señor Alessandri. Señor Boric. Señor Boric. A favor, señor Boric. Señor Coloma. En contra, señor Coloma. Señor Cruz Coque. Me abstengo, señor presidente. Ahí está. Señora Camila Flores. Me abstengo. Señora Camila. Don Gonzalo. En voto en contra. Don Hugo Gutiérrez. A favor. Don Tomás Hitch. A favor, don Tomás. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos. La señora Paulina Núñez. En contra. Don René no está. Don Leonardo tampoco. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 5 votos a favor. 4 votos en contra. Y 2 abstenciones. Son rechazadas los numerales 7 y 8. Señor presidente, corresponde el numeral 9. El numeral 9 del proyecto modifica el artículo 297 del reglamento. El artículo 297, en sus incisos primero y segundo, que el proyecto suprime, lo que voy a leer ahora el proyecto lo suprime, dice: en las elecciones cada diputado escribirá en una cédula el o los nombres de las personas que elige. En toda votación por cédula, las en blanco y las que expresen un voto diferente del que se pide se entenderán por no emitidas y no viciarán la votación. También, en su literal B, el numeral 9 lo que hace es suprimir en el inciso tercero la expresión y de recogida de la cédula después de tomados los votos de todos los diputados presentes y de recogida de la cédula, lo cual elimina. Y antes de comenzar el escrutinio, el secretario preguntará a la comisión en 2 oportunidades seguidas y en voz alta si algún diputado no ha emitido su voto. Hecho esto, el presidente declarará terminado el acto mediante las siguientes palabras: terminada la votación. Pronunciadas estas palabras, no se admitirá ni aún por asentimiento unánime el voto de ningún diputado. Para proceder al escrutinio se verificará que el número de cédulas esté conforme con el de votantes. Y este último inciso también es suprimido por el proyecto. Hay indicación
presentada por la señora Núñez y el señor Fuenzalida, ellos reemplazan este numeral por el siguiente. En su literal A dice, reemplaza el inciso primero por el artículo 297, reemplaza el inciso primero por el siguiente. El inciso actual dice, las elecciones cada diputado que liberará una cédula él o los nombres de las personas que elige. Y la propuesta es, en las elecciones, el secretario entregará a cada diputado una cédula con su nombre, de manera tal que éste escriba en ella los nombres de las personas que elija. En su literal B, lo que hace es incorporar al artículo 197 que ya habíamos leído, un inciso final nuevo, que dice el secretario efectuará el escrutinio en forma manual y a viva voz, señalando las preferencias y el nombre del diputado que conste como titular de la cédula. Terminado el escrutinio, el secretario proclamará en voz alta su resultado. Esa es la indicación. Muy bien. Toma la votación. Entonces, procederíamos a votar primer término la indicación que se ha presentado. Sí, porque fue una indicación. La indicación, porque ustedes lo que hacen es reemplazar el numeral 9, si rechazada. No. Mire, yo voy a dejar el criterio del secretario. Sí, sino que cuando hay indicación se vota primero la norma con la indicación y si no se pasa al texto original. Y en el caso de aprobarse la indicación, evidentemente ya se entiende rechazada el texto original, el numeral 9. Entonces, en votación la indicación de la señora Núñez se fue en salida. Señor Alessandri, en contra. Señor Pues ya votó ya. Señor Boric, en contra. Señor Boric. Señor Coloma, en contra. Señor Cruzcoque. Me abstengo, señor presidente. Abstención, señor Cruzcoque. Señora Camila Flores. Abstención. Abstención, señora Camila. Señor Gonzalo Fuenzalida. A favor. Señor Gutiérrez. En contra. En contra. Señor Hirsch. Está en contra. En contra, señor Hirsch. Señor Ilavaca. Abstención, señor Ilavaca. Señora Paulina Núñez, a favor. Señor René. Don Leonardo. Volvió Leo Soto. Lo dejo para él. Está don Leo. ¿Qué dice don Leo? Dile, dale la gracia. Tiene el audio dado. Sí, don Leonardo, estamos votando la indicación de la señora Paulina Núñez y don Gonzalo Fuenzalida. ¿Usted vota? En contra. Vota en contra. Perfecto, por si acaso. Por eso le dije quién era la indicación. Dile que está votando igual que Coloma. Señor presidente. En contra. Señor presidente, en contra. Tenemos 3 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones, rechazada la indicación. El proyecto. El proyecto. Estamos por acá. Numeral, ¿cuánto era este? Se me fue ya. Numeral 9. Indicación. Esta es la indicación. Paulina Núñez. Numeral 9 del proyecto. Numeral, en votación, numeral 9 del proyecto. Señor Alessandri, en contra. Señor Boric. El numeral 9 del proyecto. A favor, señor Boric. Señor Coloma, en contra. Señor Cruzcoque. Numeral 9. En contra, presidente. En contra, señor Cruzcoque. Señora Camila Flores. En contra. En contra, señora Camila. Señor Gonzalo Fuenzalida. En contra. Señor Hugo Gutiérrez. A favor. Señor Tomás Hirsch. Favor. Señor Marcos Ilavaca. A favor. Señora Paulina Núñez. En contra. Señor René Zafiro. ¿Está señor Leonardo Soto? A favor.
Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nuestra Brunella María también se entiende rechazado. Rechazado. 6, 6. Entonces ahora se vota la indicación de la diputada Núñez. No, ya la rechazamos. La verdad que la votamos primero. Sí, ya fue rechazada. Ya, o sea, queda el artículo tal cual está vigente. Ya, y vamos al 376 entonces, que es el último. Sí, nos va quedando, señor presidente, el numeral 10, que elimina en el artículo 366 del reglamento la expresión en votación secreta. El artículo es del siguiente tenor: el secretario, el prosecretario y el secretario jefe de comisiones serán nombrados, o sea, su nominación, y podrán ser removidos por la Cámara en votación secreta, conforme al quórum que establezca el estatuto del personal. Los demás empleados serán nombrados y podrán ser removidos en la forma que establezca la ley, y aquí se elimina entonces el secreto de este nombramiento y esta remoción. Eso es lo que hace el proyecto. Y el señor Boris coincide acá en su propuesta totalmente con esta propuesta del... Ya, la indicación del diputado Boric es idéntica al Idéntica, artículo del sí. proyecto. Entonces, Ya, póngala en votación el artículo del proyecto. Numeral 10, señor presidente, del artículo único del proyecto. Señor Alessandri, en contra. Señor Boric. Presidente, una... No se le escucha. No se escucha. No se escucha, señor Boris. No se escucha. Señor Boris, don Gabriel, no se escuchó lo que dijo. Perdón, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Ahí Ya, perdón, estaba tomando el micrófono. No, que entiendo que la indicación transitoria de la diputada Núñez quedó rechazada, ¿es así? No todavía. Todavía no se hemos votado. No, estamos votando el artículo del proyecto. Pero es que estamos votando en el artículo 376. Sí. Sí. A favor. Elimina la votación secreta. A favor, señor Boric. Señor Coloma. En contra, señor Coloma. Señor Cruzcoque. Señor Cruzcoque. Me abstengo, señor presidente. Abstención, señor Cruzcoque. Señora Camila Flores. En contra. Señora Camila Flores en contra. Señor Gonzalo Fuensalida, a favor. Señor Hugo Gutiérrez, a favor. Señor Tomás Hirsch. Quiere la palabra. Don Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Aquí en este artículo volvemos a hablar de la esencia del proyecto, me parece, que es justamente que las votaciones, todas las votaciones sean públicas, transparentes, y en que cada uno pueda dar su voto de forma explícita y pública. Por lo tanto, saliendo de los enredos de los artículos anteriores, volvemos a la esencia misma y, por cierto, lo voto, por lo tanto, a favor. Uno vota a favor, señor. Señor Lavaca, a favor, señor Lavaca. Paulina Núñez. A favor, señora Paulina. Señor René Zafire no está. Señor Leonardo Soto tampoco. Señor presidente. Don Leonardo Soto. Perdón, don Leonardo. A favor, señor Leonardo Soto. A favor. Y, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos el numeral 10 recibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1. Aprobada el numeral 10 del proyecto. Muy bien. Aprobado, diputado Boric. Hasta acá se escucha lo que está confabulando Coloma. ¿Qué te importa si estamos discutiendo acá? Presidente, Diputado Coloma. Gracias, presidente. Que el horario, para que el diputado Boric no diga que estoy confabulando, se acabó hace más de 10 minutos y yo le pido que lleguemos hasta acá. Sé que falta poco para terminar, pero le quiero pedir que terminemos la sesión, presidente, toda vez que se terminó el horario de funcionamiento. Muchas gracias. Diputado Coloma. Gracias, diputado Boric. Todos prorrogamos de buena fe el horario de funcionamiento de la comisión. Ya está votado y despachado el proyecto. Falta la indicación transitoria de la diputada Núñez. No está votado el proyecto, presidente. Por eso le pido... Bueno, no. Iniciamos la votación ya.
No, sí, esta indicación ya está tomada. Lo que el diputado Coloma no da el acuerdo es para prorrogar, para ver la indicación de la diputada Núñez. Así es. Ya, muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.